Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de Espacio San José, el encuentro de los viernes, mucho más jugado y candente tal vez que el de los martes. Tocamos temas sensibles, damos testimonio, algunos se comprenden un poco más, otros tal vez no. Yo estoy grabando esto todo el mismo día, así que ya me voy a enterar a cuál no le cayó bien a alguno. Hablamos de aborto, hablamos de ideología de género, hablamos de nueva era. Y vamos a un nuevo capítulo entonces. Bueno, y como había prometido, estos videos iban a ser cara a cara, digamos, iba a ser no solamente audio, sino también imagen, pero lamentablemente los tiempos son tiranos y a veces poder editar la imagen, que haya luz suficiente, poder grabar de día y no de noche, es bastante difícil. Siendo que de día uno tiene que trabajar, está la vida familiar, a veces los audios mejor grabarlos de noche y bueno, la iluminación de la casa no es muy buena, así que les pido que me sepan disculpar, pero vamos a hacer audios más que imagen, que creo que también sirve para aquellos que por ahí no tienen tiempo tampoco para poder estar frente a una pantalla mirando, pero sí a veces con auriculares en el colectivo, en viajes largos o en el tren, o mientras cocinan, mientras lavan los platos, mientras hacen los quehaceres de la casa, a veces un audio es mejor. Entonces retomamos el método digamos, de audio, por lo menos hasta que podamos tener un tiempo digno como para poder grabarlo cara a cara, como decíamos, ¿no? Bueno, seguimos con este encuentro entonces, que había empezado a grabarlo, pero hubo tantos problemas técnicos, si se quiere, que pasé a dejarlo así en audio. Bueno, vieron que la vez pasada decíamos que el capítulo de ese día se llamaba Pastor con olor a lobo en vez de con olor a oveja, pero no llegamos a tocar ese testimonio, ¿no? Entonces vamos ahora sí a abordarlo. Hay muchos lobos en medio del rebaño, lamentablemente, y también parte de la tarea del pastor es identificar al lobo y mandarlo hacia afuera, ¿no? Decíamos que no era lo mismo la historia de Esteban, un muchacho que estaba confundido con su sexualidad, fue a la parroquia y el sacerdote le dijo, living la vida loca, hace lo que quieras. No es lo mismo porque es un muchacho confundido que después se terminó yendo, alejando, agarró la nueva era, que Mauricio. ¿Y quién es Mauricio? Bueno, podemos pensar cuando el pastor se adueña de la oveja, ¿no? Es el título que tiene ese punto en el libro. Mauricio era la mano derecha del fundador de un movimiento eclesial. Había ingresado siendo adolescente a este movimiento de iglesia y al principio había aceptado la propuesta del catecismo de la Iglesia Católica de vivir la castidad. Es decir, que cuando entró al movimiento se reconocía a sí mismo homosexual, le propusieron lo que proponía el catecismo de la Iglesia Católica, vivir la castidad, y él aceptó. Fue creciendo dentro de la obra, tanto así que llegó a ser la mano derecha del fundador. Yo cuando hablo de obra o de movimiento, muchos que me conocen por ahí piensan que hablo o del movimiento de la palabra, que es el que participo yo, o obra le dicen también al Opus Dei. En realidad no necesariamente, ¿no? Yo hablo de que cada espacio de iglesia construido por Dios o inspirado por Dios es obra de Dios. Entonces, por eso, para usar un sinónimo y no repetir siempre lo mismo, digo obra, espacio de iglesia, movimiento, pero asociación de fieles, pero no siempre son testimonios que tienen que ver con lo que tal vez los que me conocen a mí saben que conozco, porque si no más de uno va a saltar con antorchas, ¿no? Y no estoy hablando de esos lugares. Como ya dije, los testimonios le cambio algunas cosas para que quede lo esencial y no exponer a nadie. Entonces por ahí digo un movimiento y el testimonio pasó en una parroquia, por ahí digo parroquia y el testimonio pasó en un movimiento, por ahí, porque vamos a otra cosa, vamos a qué fue lo que pasó.
Bueno, Mauricio había decidido, aceptado vivir la castidad durante un tiempo, o eso decía, pero mucho después de su partida, siendo ya adulto, pues, de su partida del lugar, ¿no? Se supo que había manipulado a muchos, ¿no? Una monjita nos decía que después de que este hombre se fue, cuántos que había manipulado. Incluso a su mentor, fundador del espacio este. Para distintas cosas dentro de la obra, ¿no? Había ido chupando la obra como a su modo. Así había llegado a liderar a muchos y modificar las cosas de la institución esta a su favor. Bueno, voy a cambiar el ángulo ahí un poco, espero que funcione. Bueno, Juan, ¿se acuerdan de Juan? Conoció a Mauricio el mismo día que al fundador de este espacio de iglesia que les estoy contando, ¿no? Se habían reunido en una casa para celebrar el cumpleaños de un conocido en común. Eran muchos y la idea era captar gente para la asociación de fieles en cuestión de las que veníamos hablando. Cuando Juan vio a Mauricio, tuvo la sensación de que era un simulador, alguien que decía ser algo que no era. No era la primera vez que tenía ese tipo de intuiciones. Algo semejante le había pasado con Fausto, recordarán. Pero como Mauricio era la mano derecha del fundador, Juan se calló. ¿Quién era él para juzgar a aquel extraño si el propio fundador de la obra no lo hacía? Seguro, pensaba Juan, seguro que aquel, el fundador, el pastor de esta obra, lo conocía mejor que él, se dijo a sí mismo. Sin embargo, no le sacó la mirada de encima en toda la jornada. Esa mirada aguda como de águila que tenía cuando algo no le cerraba, cuando descubría al mal haciéndose pasar por bien. Mauricio se dio cuenta, decíamos la vez pasada cuando contábamos este testimonio, y empezó a cortarse el celular 20 veces. Vieron que cuando uno quiere anunciar la verdad y denunciar la mentira, como que pasan estas cosas, pero no vamos a darle tanta cháchara a lo que no viene de Dios, así que vamos hacia adelante. Hablábamos de que Mauricio se dio cuenta e intentó evitar a Juan lo más posible. Tiempo después, Mauricio invitó a Juan y a unos pocos más a una misión en un barrio carenciado. Escuchen esto, argumentando que Dios se lo había revelado en un sueño. ¿Escucharon? Tenemos movimientos carismáticos dentro de la iglesia, estoy viendo la iluminación. Tenemos movimientos carismáticos dentro de la iglesia, soy testigo de que los carismas existen, de que lo pentecostal, si se quiere, existe dentro de la iglesia católica, pero a veces hay pastores, cuando no hermanos también, que no solo se confunden, que podría suceder, sino que usan esto a beneficio propio. Escuchen entonces, falso pastor o falso maestro que había en este espacio de iglesia, le dijo a Juan y a otro grupito de chicos que Dios le había revelado en un sueño que tenían que ir a misionar a determinado espacio, a un barrio carenciado, y que se iban a quedar toda la noche ahí, iban a pasar la noche ahí tipo campamento. Cuando Juan recibió la invitación en la puerta de la parroquia, recién salido de misa, sintió en su interior que Dios le decía: Mauricio te quiere matar, y decidió no ir. Fuerte. Dentro del grupo elegido para esa misión, entre comillas, estaba Juan, su novia, que se llamaba Isabel, y algunos amigos que habían ingresado a la obra, a este espacio de iglesia. Uno de ellos se llamaba Facundo y hacia él apuntó sus dardos Mauricio. Facundo era muy cercano a Juan y a Isabel, muy amigo. Era un buen muchacho, un verdadero amigo, estaba enamorado de una chica de la parroquia con la que soñaba formar una familia, y ella también estaba enamorada de él. Digamos que faltaba solo concretar un poco.
Juan lo quería como a un hermano y el sentimiento era mutuo, se lo habían dicho mutuamente, ¿no? Hubo una ocasión en la que Facundo lo llevó aparte y le dijo, qué alegría poder ser tu hermano, poder vivir esta fraternidad juntos. Por eso a Juan le extrañó cuando Facundo empezó a alejarse de todos. Con el tiempo no solo dejó de hablar con Juan y con su novia, sino que también se alejó de los nuevos vínculos que había forjado en este espacio de iglesia del que hablamos y en las parroquias que frecuentaba. O sea que se aisló, se alejó de todo. Facundo, se enteró Juan después, ¿no? Había boyado entre varios acompañantes espirituales, manipulado por el propio Mauricio, quien lo había ido apartando de cada uno hasta convertirlo en su oveja, ¿no? Para después, de mucho tiempo, de un tiempo, decirle que estaba enamorado de él. Mauricio le dijo a Facundo que estaba enamorado de él. Primero lo aisló durante meses, después se le declaró. Facundo primero huyó de esta situación, pero ante la insistencia de su mentor, y también muy manipulable por el muchacho, accedió a probar estar con él. Ningún amigo, familiar o pastor pudo aconsejarle más nada. A Juan, Facundo le aseguró que nunca habían sido amigos e incluso quiso pegarle. De hecho, después, Juan, mucho tiempo después, trató de recordarle situaciones en las que se notaba que eran amigos, hermanos, y Facundo parecía que no se acordaba, ¿no? Como un tema de memoria o hasta espiritual, diría yo. Tal vez solo de memoria. Facundo y Mauricio terminaron yéndose de la iglesia, como era de esperar, acusando a la misma iglesia de retrógrada. Abrazaron la nueva era, abrazaron el budismo, saben que la nueva era viene directamente del budismo, y también abrazaron una vida de diversidad sexual, ¿no? De homosexualidad, se fueron a vivir juntos y es el día de hoy que siguen viviendo juntos. Juan cada tanto se cruza a Facundo e intercambian pocas palabras, porque además de todo, Juan todavía le tiene miedo a Mauricio. Juan le tiene mucho miedo a Mauricio. Podemos pensar que hay un tiempo para conocer a Dios y cambiar de vida, y hay un tiempo para cuidar a los demás. Así como no podemos imaginar a Saulo dentro de la iglesia sin pensar en su conversión, ¿se imaginan? Es decir, si Saulo estuviera dentro de la iglesia sin ser Pablo, digamos, nos hubiera matado a todos, ¿no? Como para que Saulo esté dentro de la iglesia tiene que haberse convertido en Pablo, en San Pablo, ¿no? ¿Se entiende esto? Así como no podemos imaginar a Saulo dentro de la iglesia sin pensar en su conversión, porque habría matado a todos, tampoco podemos pensar en incluir a los lobos en medio de los corderos. Esto es clave. Las historias de Esteban, Luciano y Facundo dan testimonio de que faltan pastores que sepan acompañar a sus ovejas. ¿Se acuerdan el sacerdote y los catequistas de Esteban que le decían que llevara a cabo una vida de diversidad sexual? Se había formado en la parroquia un grupo coordinado por catequistas LGTB y que ellos también lo eran y lo practicaban. Y bueno, después se iban yendo de la parroquia porque no podían sostener una vida que por un lado buscaba supuestamente a Dios, pero por otro lado vivía algo que la iglesia, que Dios propone distinto. Después vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan de Luciano? Luciano, un chico que iba al movimiento Scout, que los dirigentes había sido abusado en su infancia, había tenido una historia de diversidad sexual, de homosexualidad también, y los dirigentes promovían el besarse entre todos. Reunión Scout y jugaban a verdad consecuencia y se besaban entre todos. Era casi una orgía, digamos. Entonces tampoco había ahí alguien que acompañara. Y Facundo, que es del que estamos hablando, ¿no? Faltan pastores que sepan acompañar a sus ovejas. Y aunque pese decirlo, si estos tres hermanos hubieran permanecido en la iglesia, sin sanar sus heridas, se habrían convertido probablemente en nuevos Mauricios, porque las heridas que no se sanan tienden a lastimar
a otros. Ahora voy a explicar un poquito más. Entonces van a preguntar ustedes, ¿estás diciendo que hay que excluirlos? No estoy diciendo que hay que echarlos. Acá no hay que echar a nadie. Acá hay que buscar que se sanen las heridas de la historia. Vamos a poner un ejemplo de otro tema. Si una persona entra a la iglesia y es golpeador y es iracundo y le pega a la gente y no se convierte y sigue pegándole a la gente, bueno, no está bien, digamos, ¿no? En algún momento tiene que dar un paso o de conversión o un paso al costado por seguridad de todos, ¿sí? Y si una persona fue golpeada y no sana sus heridas, bueno, puede convertirse en un nuevo golpeador. Esto es así, lamentablemente los pecados salen de las propias heridas, ¿no? Es como el juego de la mancha, lamentablemente. Uno mancha al otro y nos vamos manchando entre todos. Y si no sanamos, si no convertimos, seguimos hiriendo a otros. Esto es tal cual, se conoce esto, ¿no? No estoy diciendo que hay que echar a nadie, estoy diciendo que todos necesitamos remedios para nuestras heridas. Fomentar las heridas no es sano y ponerles un parche tampoco, ¿sí? Estamos hablando de coordinadores que han abusado de sus ovejas, ¿sí? Quizás ellos fueron abusados y abusaron después. Bueno, entonces no estoy diciendo que haya que echar a nadie, sino que estoy diciendo que todos necesitamos remedios para nuestras heridas. Fomentar las heridas no es sano y ponerles un parche tampoco. Me sorprende sinceramente cuántos católicos están a favor del aborto, de la ideología de género, de no vivir la castidad, de la convivencia, del divorcio y del segundo civil, cuando no más, de no ir a misa, en definitiva, de hacer cualquier cosa contraria a lo que dice el Evangelio y el Magisterio con un libertinaje absoluto. No parece importarles ni el Evangelio, decíamos, ni el Magisterio, y todo lo justifican porque Dios es amor. Pero ellos ven amor donde apenas hay una caricatura del mismo. Pero lo que más me impresiona es que antes no pensaban así, ¿no? Si yo te digo, volvemos a los 90 en una nave del tiempo, viajamos en el tiempo a los 90, ninguno de esos católicos pensaba así, ninguno de nosotros pensaba así en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que cambiara la gente de opinión? Bueno, lo vamos a empezar a ver en los videos que siguen en adelante. Si te gustó, lo podés compartir, te podés suscribir al canal y apretar la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos y darle like también y comentar, dejarme en los comentarios si conocés más historias como estas o lo que vos quieras dejarme, bienvenido sea.